Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio práctico dentro de la plantilla de declaración de renta de personas naturales para identificar directamente cuál es el impacto fiscal en las personas naturales de la reforma tributaria, puntualmente en la ganancia ocasional por venta de bienes inmuebles. A partir, entenderíamos, del año 2023. Y para este caso, tal como la explicación amplia que hicimos en el video anterior, estamos tomando como base año 2022, valor de VT del año 2022. Entonces, aquí tenemos un bien raíz que tiene un costo fiscal de 160 millones, el mismo bien raíz con el mismo costo fiscal, pero con diferente tratamiento, uno como ganancia ocasional y otro como que tributaría como renta líquida gravable con la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, que fue lo que propuso el Ministerio de Hacienda en el proyecto de reforma tributaria. Entonces, lo primero, que fue lo que propuso el ministro, vamos a hacer el ejercicio. Igual, esto mismo está reflejado en esta tabla, donde estamos mostrando una ganancia ocasional entre 10 millones y 100 millones para mostrar que lo que presentó el proyecto de reforma tributaria versus o enfrentado a lo que quedó, como quedó la modificación del acuerdo con los sectores económicos, ya no con la tabla del artículo 241, llevándolo como un ingreso ordinario, sino con una tabla estándar del 15%. Volvamos entonces a la plantilla. Y aquí tenemos, para efectos del ejercicio, tenemos entonces un precio de venta de 200 millones de pesos, un costo fiscal de 160, por diferencia aritmética entendemos que tenemos una ganancia ocasional gravable de 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos, ¿cómo actuarían y cuál es el impacto desde los dos puntos de vista? Desde el proyecto de la reforma tributaria y desde el acuerdo que modificó esa propuesta, que ya no tributaría sobre la tabla del artículo 241, sino con una tarifa directa del 15%, es decir, un incremento del 5% de acuerdo a lo que actualmente se tiene en el estatuto tributario. Entonces vamos a mirar el formulario. Lo primero, con la tabla. Con esa tabla, esos 200 millones, estamos trayéndola aquí como renta no laboral por ahora para entender la propuesta del Ministerio de Hacienda. 200 millones de ingreso, 160 millones de costo, una diferencia, una renta líquida de 40 millones. Esos 40 millones, bajo la propuesta del Ministerio de Hacienda, no generarían impuesto, teniendo en cuenta que es el único ingreso de la persona que vende el inmueble, que no era declarante de renta, y con esta venta, pues, por tener un ingreso mayor a 1.400 VTs, ingreso más no ganancia ocasional, ingreso de 200 millones, entonces se convierte en declarante de renta, genera una renta líquida gravable de 40 millones. Pero ¿por qué no genera impuesto? Porque miremos la tabla, que en esta tabla, que trae rangos progresivos y unas tarifas marginales, empieza a generar impuesto a partir de 1090 VTs, es decir, con la VT del año 2022 a partir de 41.424.360. En conclusión, con la propuesta del Ministerio de Hacienda, con las tarifas, con lo que presenta, de llevarlo con la tabla del artículo 241, pues no nos genera impuesto hasta una ganancia ocasional gravable de 40 millones de pesos. Y de manera progresiva, ahí hacia arriba, empieza a generar unas tarifas muy inferiores a lo que se acordó de un impuesto de ganancia ocasional, única tarifa del 15%, incrementada la actual en 5%. Entonces no generaría impuesto. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la misma manera, generando ese
esa venta de bien inmueble, pero como ganancia ocasional, que es lo que quiere mostrar los sectores económicos y la Comisión Tercera del Senado. Vamos a mirar la ganancia ocasional, cómo se genera. Los mismos 200 millones, pero ya como depurada como ganancia ocasional, que es diferente. Los mismos 200 millones como ingreso, costos por ganancias ocasionales por 160, lo cual me genera una ganancia ocasional gravable de 40 millones. 40 millones aplicándole el 15% de impuesto de ganancia ocasional me genera un impuesto de 6 millones de pesos. Enfrentado a lo que hubiese sido con la tabla del artículo 241, pues entonces hay una gran diferencia. Es decir, que si yo vendo un bien inmueble, me generaría una ganancia de una renta líquida gravable de 40 millones. Sometida a esa tabla del artículo 241, no me generaría impuesto. Ahora, esa misma ganancia, como ganancia ocasional, sí me generaría un impuesto de 6 millones de pesos. Tal cual como se explicó en el video, en esta pequeña tabla que me resume cuál es el impacto en las personas naturales. ¿Será un impacto positivo o será un impacto negativo? Muchos expertos dicen que es un impacto negativo. Feliz día.